El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, escuchamos este pasaje del Evangelio en un pasaje tan breve, pero con una gran enseñanza a través de estas dos parábolas que Jesús hoy nos enseña. El reino de los cielos. El reino de los cielos siempre fue la pasión de Jesucristo para anunciarlo, porque es lo más grande que Él viene a anunciar. El reino de Dios está cerca. Y cuando envió a sus discípulos también les dijo que a eso fueran, a anunciar que el reino de Dios está cerca. Incluso que fueran a donde no querían o y donde no los aceptaran. Y si entraban en un lugar y no los aceptaban, que salieran de ahí, pero de todos modos que les anunciaran que el reino de Dios está cerca. Y en la oración que contiene lo esencial en nuestro diálogo con Dios, el reino de Dios tiene un lugar importante. Cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos: venga a nosotros tu reino, Señor. Y por eso Jesús lo compara con lo más valioso, un tesoro o una perla muy valiosa. Quien lo encuentra vende todo lo que tiene y compra aquel campo donde está el tesoro, o compra aquella perla fina. Quien lo encuentra. Quien encuentra el reino de Dios, quien sabe que es el reino de Dios, es capaz de dejar todo para conseguirlo. A veces se dice así muy rápido, dejar todo. Pero si lo comparamos con un negocio terreno, ¿cuánto tardamos para vender algún bien material? A veces mucho tiempo, a ver quién lo compra. Y si tengo que vender todos mis bienes, a ver cuándo acabo de venderlos. No será tan fácil, salvo que vaya a malbaratar, pero si malbarato, pues no me va a alcanzar para comprar lo que quiero, ¿no? El reino de Dios sí exige desprenderse de todo, y hay cosas que en nuestra vida, más que los bienes materiales, incluso más que eso, nos impiden conseguir el reino de Dios. Hoy mucha gente no se acerca a Dios no porque tenga muchos bienes. Hay muchísimos que viven en la miseria de todo, en la miseria de la misma vida. No tienen ni a Dios siquiera. Aunque tengan bienes materiales, no tienen a Dios. ¿Qué pueden vender si no tienen nada? Solo hasta que se conoce el reino de Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Hoy celebramos la fiesta de San Ignacio. ¿Cómo conoció él a Dios? Siendo un hombre perteneciente a la nobleza, a la realeza, un hombre rico, de familia bien acomodada. ¿Cómo es que él conoció el reino de Dios? ¿Cómo conoció a Jesús? Lo conoció a través de la lectura. Un libro que hablaba de Jesucristo. Y leyendo ese libro, llegó a enamorarse de lo que hablaba de la pasión de Cristo.
y a sentir gusto y deseo de amar a Dios. Y poco a poco fue empezando él a tener esta intimidad con Jesús. Y poco a poco fue dejando todo lo que él tenía, su vida cómoda, de todos sus bienes. Poco a poco fue dejándolos. Se dedicó poco a poco más a la oración. Encontró a Jesús y lo fue buscando poco a poco. Escribía todo lo que le venía en el momento del diálogo con Jesús, los momentos agradables. Por eso tenía un diario espiritual. Un diario espiritual que después se convirtió en una experiencia de intimidad con Dios que hasta hoy en día se comparte en el mundo, que son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Eso que él escribe no es otra cosa más que su experiencia de vida con Dios. Pero poco a poco fue escribiendo él su experiencia, su diario espiritual. Cómo encontrarse verdaderamente con Dios en todos los momentos, en todas las circunstancias de la vida. Tanto que Dios le concedió a este hombre un don tan grande que pareciera ser insignificante. Muchas lágrimas. Llorar a toda hora en el encuentro con Dios. Solo de saber que estaba su palabra y le emocionaba, y de alegría lloraba. Solo de contemplar a Jesús en su belleza, en su grandeza, lloraba. Solo de tomar el breviario para orar y saber que estaba con Dios ahí, lloraba. Eran tantas las lágrimas que sus biógrafos dicen que tenían que juntarlas en una cubeta, un recipiente. ¿Sí? No dejaba de llorar a toda hora. Tenía miedo hasta de quedarse ciego ya por tanto llorar. El breviario ya no lo podía rezar. Por tantas lágrimas se mojó el libro, todo se mojaba y se deshizo. Pero nunca dejó de esa intimidad con Dios. De ahí que venga también esa costumbre y esa tradición del agua de San Ignacio. Las lágrimas de un santo que tienen esa gracia y bendición de curar, de sanar, de alejar el demonio, tanto de la casa como de la persona. Todo entregado a aquella oración de la cédula, que se llama así, ¿verdad? Cédula de San Ignacio, que expresa toda esa entrega a Dios. Todo mi haber y poseer, toda mi memoria, mi inteligencia, te la entrego, Señor. ¿Cómo se entendió el gran tesoro del reino de Dios y vendió todo lo que tenía? Te entrego mi memoria, mi inteligencia, mi voluntad, todo lo que soy, todo lo que poseo, te lo entrego, Señor. Eso es vender todo lo que uno tiene para conseguir el tesoro de gran valor. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de imitar también a este santo. Leyendo la Escritura podemos conocer el reino de Dios. Leyendo libros de espiritualidad podemos conocer el reino de Dios. Así le sucedió a San Ignacio, que después de que se ha convertido, todo lo deja
para conseguir el reino de Dios, y pues lo consiguió. Toda su vida lo consiguió, tanto que hoy es venerado como santo también. Y lo consiguió por su desprendimiento de todo. Se desprendió de todo, sí. Hasta el final de su vida todo se desprendió para conseguir el reino de Dios. Dios se lo da a quien se dispone para recibirlo, sí. Hizo muchas obras buenas San Ignacio de Loyola, pero lo que Dios hizo fue más grande. El tesoro que Dios le dio solo le costó dar lo que tenía, solo eso. Y eso nos costará a nosotros, conseguir el reino de Dios, dar solo lo que tenemos. Dios no nos va a pedir más por eso. Pidámosle pues hoy que nos conceda la gracia de buscar sobre todo la intimidad con Jesús, de emocionarnos como Él, de sentir la alegría, de llorar ante Jesús, pero de alegría, no de coraje, no de decepción, de desilusión, de desesperanza, no de llorarle solo por los problemas que uno tiene, sino de alegría por el encuentro con Él. Que Dios nos conceda esta gracia, que así sea.